Me acompaña en el estudio Eunice Rendón precisamente para hablar de lo que podría ocurrir ante la crisis que vive Haití. Eunice, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Buenas noches. ¿Qué podría ocurrir en materia migratoria? Porque hemos tenido en distintos momentos, y lo hemos conversado contigo, flujos, ¿no?, de ciudadanos haitianos atravesando México, todavía muchos de ellos que llegan a través de México a Estados Unidos con el CBP-1 y otros mecanismos para llegar de forma regular. Pero esto podría aumentar, digamos, los flujos, podría aumentar la presencia de haitianos en nuestro país. Sin duda, yo creo que los últimos años se han caracterizado particularmente por migraciones como la de Haití, la de Cuba, la de Venezuela, han ocupado los primeros lugares en la lista, cosa que no veíamos antes. Sin embargo, Haití tiene ya varios años en crisis. Hay que recordar que ha habido grandes flujos también hacia Chile, hacia otros lados del continente, y a Brasil también hubo una importante migración de haitianos en su momento. Incluso, no sé si recuerdas, Alejandro, los primeros haitianos que llegan a México ya digamos que en caravana, en masa, en un mayor número de personas, llegan y se quedan en Tijuana. Y se hablaba mucho en ese momento de esos haitianos, ¿no? Se establecieron cerca de 5,000 haitianos en ese momento, que además, como son una población muy trabajadora, lograron integrarse, creo yo, de forma exitosa en esa frontera. Sin embargo, luego viene una ola nueva de gente que sale del país, pero también de algunos de los que estaban en Chile y en Brasil, que vinieron a México con la intención de llegar a Estados Unidos, pero que pues se han quedado varados por una u otra cosa. Hoy se calcula que hay más de 110,000 haitianos en nuestro país. Tan solo en la Ciudad de México cerca de 40,000 haitianos ya tenemos en estos campamentos callejeros. Ya hay algunos que se caracterizan justamente por ser personas de ese país. Además, son, digamos, de las migraciones o de las poblaciones más variadas. ¿A qué me refiero? Hay muchos profesionistas, realmente la gente está huyendo por esta situación que vemos, ¿no?, en las imágenes, y creo que esto sí puede aumentar, para responder tu pregunta. Es decir, tan solo en la última semana 15,000 personas han abandonado el país, y esto se suma pues a los más de 360,000 que ya lo habían hecho anteriormente. Entonces prácticamente están ahí las pandillas que tienen este control, casi el 80% de la isla, con esta lucha de no querer una decisión de CARICOM ni de otros poderes. Ahora sí que una ayuda humanitaria internacional que creo que no ha sido efectiva, porque ahí tenemos finalmente todavía una crisis importante. Claro, porque es crisis, como tú lo detallas, de años, ¿no? Que ha obligado a la gente a salir de ese país. Y además de la crisis política, ¿no? Porque ahí asesinaron también a Moisés en 2021. Entra este nuevo encargado, Ariel, que finalmente había ido a Kenia para ver si venían tropas de allá a ayudar, porque hay que fortalecer a la autoridad también en Haití, y finalmente pues se queda a medio camino, termina renunciando, y ahora vemos este proceso, pero bajo la amenaza de los pandilleros que fueron quienes orquestaron todo este motín, ¿no? Los que se escaparon de la cárcel, cerca de 3,000 presos de la libertad escaparon, también algunos de ellos miembros de estas pandillas. Entonces creo que la falta de Estado de Derecho es lo que hoy más permea en Haití, de la mano de todas las demás crisis que ya venían ahí conjuntándose, y eso sin duda está haciendo que más gente salga, y aquí el tema es esto, como lo de Santis, ¿no?, que empiezan a poner barreras para que... O dicen que son criminales, no tenemos evidencia de que sean criminales, que vinieran armados y demás, fue un argumento ahí para detenerlos, ¿no? ¿Cómo se tendría que abordar por la región? Mencionabas lo de CARICOM, porque ocurrió esta semana también, por la región, porque son distintos grupos de personas migrantes, luego los metemos en el mismo cajón. ¿Cómo atendemos, digamos, en este caso en particular, a los haitianos que vienen huyendo de lo que acaba de pasar? Mira, yo creo que además, que son diferentes grupos, muchos de estos haitianos, como otras nacionalidades, traen a niños y niñas en estos contingentes. Entonces yo creo que la aproximación tiene que ser desde ahí, desde si son una familia o no, si viene solo o no. En algún momento, no sé si recordarás que aquí en la Ciudad de México querían ponerlos como, pues son población de calle, llevan los albergues de calle. Entonces creo que sí falta un entendimiento de qué se trata. Hay que colaborar más. Estos albergues además están, pues ya vimos el de Vallejo, no sé
es decir, hay unas saturados o en condiciones pésimas inhumanas, condiciones. ¿no? Sí hay una sociedad civil que ha estado ayudando mucho, Cafemín entre ellos, ¿no? Hay varios albergues, sin embargo, Casa Tochán, pero pues están desbordados. Entonces yo creo que ahí la autoridad también tiene que tomar cartas en el asunto. En el caso de los haitianos, además, el idioma es otro tema importante a considerar a la hora de tratar acciones con ellos, ¿no? Entonces, bueno, saber qué sé, pero sí tiene que ser más empático y creo que mucho más, ahora sí que asegurando una mínima calidad de estancia. Sí, terrible. Veremos qué es lo que ocurre. Además que se incluyen las propuestas, ¿no? De las candidatas, del candidato aquí en México y también en Estados Unidos. Sería interesante ver, más allá de limitar la migración, cómo se va a atender. ¿Los migrantes ya vienen o ya están acá? Creo que eso es fundamental y yo lo he escuchado poco en los discursos de los candidatos, sí, los porque es un tema no que votan. no es popular. Sí, Entonces pareciera que no quieren hablar de eso y creo que es fundamental saber cuál es su propuesta. Los llevan a los mítines, pero no votan. Exacto. Eunice, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Eunice Rendón.